desesperado. Siguientes elecciones, no se debería de cobrar multa a las provincias afectadas por la emergencia, por las inundaciones, a la gente que no puede salir a votar. Si estás inundado, si tienes todo tu barrio inundado, tienes tu casa hecha pedazos, tienes que salir de tu casa es difícil, ¿cómo le vamos a andar cobrando una multa a esas personas? Es inhumano. Entonces vamos a impulsar y le vamos a solicitar al CNE que elimine la multa para las provincias que están en emergencia declarada. A ver, señor, si hay emergencia, ¿por qué no se pone a solucionar la emergencia? ¿Por qué no se pone realmente a trabajar en esas provincias que están pasando una emergencia ahora por la época de la lluvia? Y entonces tú te evitas de estar diciendo cada sandez. Pero además otra cosa, esto es pura desesperación, porque las provincias que están pasando por toda esta situación climática son las mismas que votaron por Luisa. La costa está pasando por todo esto. Pero bueno, entonces este tipo le está diciendo a la gente, si quieres no vayas a votar, que no te voy a cobrar multa, porque como tienes la casa inundada y tienes esto, ¿para qué vas a ir a votar? ¿Por qué? Porque él quiere que el voto de Luisa baje. Pero además, en Ecuador el voto no es facultativo, el voto es obligatorio. Usted tiene que ir a votar. Es obligatorio. Y él está utilizando esta situación para decir, ¿cómo voy a cobrar multa? Imagínate, yo, el que más le duele lo que está viviendo la gente, pero que igual no voy a hacerle una calle, no voy a limpiarle las alcantarillas, no voy a darle un plan de contingencia. No. Yo te voy a condenar la multa para que tú no vayas a votar por Luisa González. Esto es una estrategia de desesperación. Muy buenas con todos, compañeros, empecemos con esta información. El gobierno de transición del presidente candidato Noboa se aleja de concretar la adjudicación del campo Sacha a manos extranjeras. El campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, Amazonía ecuatoriana, tiene más de 50 años de producción y cuenta con reservas estimadas de 350 millones de barriles de crudo. Por esta razón es considerada la joya de la corona. Ante esta realidad, organizaciones sociales como la Asociación de Trabajadores de la Energía y Petróleo, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores y más rechazaron la decisión del régimen de Noboa y anunciaron acciones. El Ejecutivo fijó este 11 de marzo de 2025 como plazo para que el consorcio Sinopetrol entregue 1.500 millones como parte de una prima. De no hacerlo, el gobierno no firmará este contrato de adjudicación, cumplirá su palabra. ¿Quiere llevarse parte de este botín antes de su gran pérdida en las urnas? Pero esto no se queda así. Al parecer el consorcio necesita más tiempo para conseguir la plata. El secretario de la Asociación de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo, David Almeida, considera que una de las acciones que se pueden adoptar para frenar el proceso es la movilización. Asimismo, sobre el proceso de adjudicación, Almeida advierte que una eventual adjudicación del campo petrolero representaría una pérdida acumulada de 8.000 millones de dólares. El dirigente alerta que, de ser el caso, incluso Ecuador tendrá que comprar su propio crudo a precio internacional para luego refinarlo. Las consecuencias son graves y por eso es importante que el pueblo se movilice, sin importar el gobierno que esté al frente. La lucha social lo puede todo, mientras haya organización de los trabajadores, pero también la gente debe tener conciencia de la importancia de defender el patrimonio nacional, enfatizó. A estas iniciativas se suma una denuncia presentada en la Fiscalía por parte de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, pero claro, la fiscal general sigue campante como si no fuera con ella. De seguro ya su silencio está apagado y puede vivir con eso tranquilamente, mientras su conciencia estará manchada de por vida por el mal que le hace al país, cruzando los brazos tan descaradamente, al igual que el cartón en esta época de multicrisis. ¿Saben cuál es la característica importante en este caso? Que al día de hoy nosotros no sabemos qué es lo que pasó con los 4 niños de Guayaquil. Cómo los secuestraron, se los llevaron a Taura y después aparecieron muertos y calcinados. Al día de hoy no sabemos qué es lo que pasa con Progen. Al día de hoy no sabemos qué es lo que pasa realmente con el campo Sacha. Al día de hoy no sabemos lo que pasa con Petronovoa y un montón de situaciones más, que temas eléctricos y demás, que no tenemos ninguna respuesta porque el gobierno nunca da ninguna respuesta. Lo que hace es poner cortina de humo tras cortina de humo para tratar de engañarte y de que tú no sigas interpelando por un caso. ¿Sabe cuál es la diferencia en este caso?
que a las 2 horas, creo que ni 2 horas, creo que a la hora de que la Posta estaba diciendo que había irregularidades en la compra de chalecos, salió el alcalde de Guayaquil, no un enviado, no un concejal, no el señor que mantiene limpio el municipio, no, el alcalde de Guayaquil, a decirles, así fue el proceso. Una empresa del gobierno certificó que los chalecos servían, pero además el CERCOP, que es del Estado, bueno, en este caso me imagino que están con chalecos morados ahora, pero digamos, el CERCOP, una institución del Estado, también certificó la compra. Pero si hubiera algún tipo de corrupción adentro de mi municipio, pues que se vayan presos. Y lo otro, nosotros no vamos a atacar a la prensa porque eso es lo que tiene que hacer. Si la Posta habló, pues perfectamente, te pongo a Fernando Cornejo para que te hablen y te dé una entrevista. Cosa que el gobierno nunca hace. Porque ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Apenas la Posta dijo que había un problema con los chalecos, hacer un show que acaba de decir Jofre Campaña, que estaba incluso pésimo y que no se siguieron incluso los protocolos para definir el tema de los chalecos. Pero además dijeron que la Posta mentía. Pero después, cuando la Posta sacó documentos que evidenciaban que Lofredo sí sabía sobre esta empresa incumplida que contrató el tema de los chalecos, pues entonces empiezan a hacer otras cortinitas de humo que ahora ustedes están viendo. ¿Qué es lo que es Aquiles? Responder. Aquí cabe el viejo y sabio refrán, piensa mal y acertarás. A casi un mes de las elecciones se les ha ocurrido la brillante idea de lanzar una recompensa para quien dé información del paradero de Fito, y que a nadie le sorprenda que gracias a esta recompensa aparezca alguien que sabe dónde está, y que de inmediato tengamos a los ministerios de Defensa e Interior vestidos con chalecos de cartón, exhibiendo al líder de los choneros. Por supuesto, esto como si nada ocurre 15 meses después, que se les fugó y hasta ahora no asumen su responsabilidad, ni siquiera se enteraron. No olvidemos que Fito estaba preso desde el 2011 en el gobierno de Correa, tras ser sentenciado a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, pero logró escapar de la cárcel justo cuando lo iban a trasladar a La Roca en el gobierno de Noboa. Pero nos creen tontos, nadie duda que aparte de ofrecer recompensa, digan que no la pueden pagar porque la plata es mejor usarla en la construcción de nuevas escuelas, para comprar mejores chalecos para los policías y militares, o que también esa plata no tienen por qué pagar a nadie porque los grandes generales y coroneles no pueden solos. Por último, que nadie se sorprenda que cuando supuestamente lo capturen sea asesinado y todos sus secretos queden bajo tierra. Uno de sus secretos, por ejemplo, podría ser quién le facilitó la salida de la cárcel, a qué alta autoridad pagó para ello. Solo por decir una, pues habría muchos más. ¿Cómo es que le autorizaron a dar una rueda de prensa en plena prisión, en el gobierno de Lazo y cuando era ministro del Interior el Capi Zapata? Y ni se diga el uso que le está dando el gobierno de Noboa. Al final, si este gobierno hace que lo encuentren, pues le saldrá el tiro por la culata y se hundirán con él.